Muy buenos días a todos y a todas en este nuevo lunes de leer, ya en el mes de marzo, como sabemos. Y para el día de hoy quiero cambiar un poco de tono, llevándonos a uno de mis temas favoritos, que es la literatura fantástica. Y dentro de ese género de la literatura fantástica, particularmente soy muy aficionado a las historias que tienen que ver con vampiros, así como lo oyen. Y para el día de hoy quiero compartir con ustedes un texto de uno de los relatos sobre vampiros más distintivos y más exóticos, digámoslo así, que hay, si se puede hablar de exótico con respecto al tema de los vampiros. Se trata de Carmila de Sheridan Le Fanu, que es un relato corto, fue publicado en 1872 y que es uno de los primeros, si no el primero, pero por lo menos uno de los primeros relatos en los cuales se empezó a trabajar la figura del vampiro. Y es particularmente interesante porque en este caso no es un vampiro, sino una mujer vampiro, lo cual me parece que es interesante también en el contexto de el mes en el que celebramos la figura de la mujer. Es decir, hablar de un personaje, de un tipo de personaje tan mítico como lo es el vampiro, pero que una de sus primeras manifestaciones en la literatura fue precisamente una mujer vampiro. Este relato de la literatura gótica pre-victoriana, digámoslo así, del siglo XIX, es muy interesante no solamente por el hecho de que narra la figura icónica del vampiro a través de la imagen de una mujer, sino además porque las protagonistas en realidad son dos mujeres. Una es Laura, que es la narradora, que ve cómo su vida pasa de ser pacífica, tranquila, a convertirse en un torbellino de pasiones por la llegada de este otro personaje, de Carmila, y finalmente ellas entablan una relación. Es decir, no solamente el texto de Le Fanu habla de una mujer vampiro, sino que habla también de una relación en cierto sentido lésbico entre las dos mujeres, entre Carmila y Laura, que se convierte en su víctima enamorada, digámoslo así. Entonces esa es mi contribución de literatura fantástica para esta semana, y pasemos entonces a leer de Carmila de Sheridan Le Fanu. He dicho que había en ella muchas cosas que me fascinaban, pero también otras que me desagradaban. Empezaré por describirla físicamente. Era de estatura mediana, delgada y de formas muy armoniosas. Aparte de que sus movimientos eran lánguidos, verdaderamente muy lánguidos, nada en su aspecto denotaba que estuviera enferma. Tenía una tez sonrosada y luminosa, y sus facciones eran pequeñas y correctas. Sus ojos eran negros y brillantes, sus cabellos realmente espléndidos. No he visto nunca una cabellera tan larga y sedosa como la suya cuando la soltaba sobre sus hombros. A menudo sumergía mi mano entre sus cabellos y reía tontamente ante lo insólito de su peso. Eran unos cabellos mórbidos y vivos, de color castaño oscuro con reflejos dorados. Me gustaba sentirlos en mi mano y luego soltarlos mientras mi amiga, sentada en un sillón, hablaba sin cesar. Me gustaba retorcerlos, entrelazarlos, jugar con ellos. Cielo santo, si lo hubiese sabido todo. He señalado que algunas de sus particularidades no me convencían. He dicho que la confianza que me había otorgado desde el primer momento me había conquistado. No obstante, todo cuanto hacía referencia a ella misma, a su madre o a cualquier aspecto de su vida particular o familiar, despertaba en la joven una extraña reticencia. Desde luego no era razonable por mi parte insistir en esos aspectos y tal vez no me portaba bien. Mi obligación era la de respetar la solemne orden dada a mi padre por la señora vestida de negro. Pero la curiosidad es un sentimiento que carece de escrúpulos y ninguna muchacha soporta de buen grado verse desilusionada por lo que le interesa. ¿Qué podía haber de malo en el hecho de que mi amiga me contara lo que tan ardientemente deseaba saber? ¿Acaso no tenía confianza en mi sentido del honor? ¿Por qué no me creía cuando le aseguraba que jamás divulgaría una sola palabra de lo que me dijera? Su persistente negativa, acompañada siempre de una sonrisa, me parecía una actitud totalmente en desacuerdo con su edad.
No puedo decir que el hecho fuera motivo de discusiones entre nosotras, porque resultaba imposible enfadarse con la joven. Tal vez lo conveniente e incluso descortés fuera mi insistencia, pero me sentía realmente acuciada por la curiosidad. Sus explicaciones no me aclaraban nada, o por lo menos eso creía yo. Pueden resumirse en 3 vagas revelaciones. La primera era su nombre, Carmila. La segunda, que los miembros de su familia eran nobles o intelectuales. Y la tercera, que su casa estaba situada al occidente de la nuestra. No me dijo su apellido, ni sus títulos nobiliarios, ni el nombre de sus propiedades, ni siquiera la región donde vivía. Y no es que yo la atosigara continuamente con mis preguntas. Me limitaba simplemente a intercalarlas siempre cuando la ocasión era propicia. Prefería las fórmulas indirectas. 1 o 2 veces en realidad la ataqué frontalmente. Pero cualquiera que fuese la táctica que empleaba, el resultado era siempre el mismo: un rotundo fracaso. De Sheridan Le Fanu, Carmila, un interesante relato sobre una mujer vampiro que nos permite tener una luz distinta sobre una figura tan mítica como esta del célebre chupasangre. Tengamos todos y todas una bonita semana y nos leemos el próximo lunes de leer.